para elegir las que prefieran. El primero es el tema puramente económico. Lejos de lo que nos vendía el vídeo de Comisiones Obreras, la gran mayoría de empresas públicas son deficitarias, es decir, gastan más de lo que ingresan. Según recoge ABC, las empresas públicas en España perdieron como mínimo 22.000 millones de euros entre 2010 y 2014. 22.000 millones de euros. Y digo como mínimo, pues estas empresas no se suelen caracterizar por ser un ejemplo en transparencia, por lo que el agujero podría ser mayor. Pero eso es solamente si hablamos de pérdidas. Si queremos calcular el dinero que realmente nos cuestan estas empresas a los ciudadanos, la factura aumenta. Y es que en ese mismo periodo de tiempo las empresas públicas recibieron más de 30.000 millones de euros, que sumados a sus pérdidas significa que nos costaron más de 52.000 millones de euros. No parece, a priori, como nos decía Comisiones Obreras, que sea muy ventajoso para la ciudadanía tener empresas públicas. Esas empresas, al final, acaban costando dinero, un dinero que acabará saliendo de nuestro bolsillo. Y además, si parte de esos 52.000 millones se financió con deuda, significa que sobre esa deuda tendremos que pagar intereses, por lo que las pérdidas para los ciudadanos siguen subiendo y subiendo. Aquellos que para atacar al sector privado se escudan en la frase de «la economía no es lo primero», entran en un falso debate, pues esas pérdidas de las que hablábamos antes se traducen en una peor calidad de vida para las personas. Más impuestos, menos dinero disponible, menos libertad, menos inversión y, en definitiva, menos prosperidad. El segundo punto a favor de las empresas privadas sería la competencia, ya sea una competencia permanente, como podrían ser universidades privadas, o competencia puntual, como podría ser en el caso de empresas que tienen que ganar contratos públicos cada cierto tiempo. Esa competencia les hace mejorar. ¿Y cómo mejora una empresa? Principalmente por dos vías. Primero, ofreciendo lo mismo a un menor precio, por lo que relacionado con el primer punto, supondría tener el mismo servicio, pero quitando menos dinero a los ciudadanos. Y en segundo lugar, mejorando el servicio. En general, al contrario de lo que nos decía Comisiones Obreras, las empresas privadas tienden a ofrecer un mejor servicio, ya que si no van mejorando siempre que puedan dicho servicio, puede llegar otra empresa que lo haga mejor y la saque del mercado. Por el contrario, una empresa pública no tiene ningún incentivo, más allá de la buena voluntad de los trabajadores, para mejorar su servicio. Eso nos lleva al siguiente punto, la innovación. Por los mismos motivos que antes, las empresas privadas suelen innovar más que las públicas. Las públicas tienen incentivos para distribuir la mayor parte del presupuesto en salarios de trabajadores, directivos, políticos y hasta familiares. Las privadas tienen incentivos para destinar una parte de sus ingresos a innovar, para ofrecer cada vez un mejor servicio. El siguiente punto no podía faltar, la corrupción. Siempre que hablamos de corrupción, nos imaginamos a un empresario comprando el favor de un político. Sin embargo, cuando eliminamos al empresario de la ecuación, la corrupción sigue presente. Esta se puede dar al inflar un determinado presupuesto o al colocar a amigos y familiares en determinados puestos. Los que hayáis pasado por la universidad y os haya dado por investigar a los profesores, quizás hayáis descubierto que el profesor de tal asignatura es primo de este otro profesor, que es marido de aquella, que es a su vez sobrina de este otro. Esta corrupción se traduce en definitiva en un peor servicio y en mayores costes. Otro argumento que esgrimen aquellos que defienden las empresas públicas es el mejor trato que se les da a los empleados. Defienden que a los trabajadores se les paga más por menos en la pública que en la privada, y esto es cierto en general. Sin embargo, que sea cierto no significa que sea positivo, pues esto se consigue a base de ineficiencia. Ineficiencia que luego se verá reflejada en servicios de peor calidad y pérdidas económicas que tendremos que frente a otras, con los monopolios naturales. Si el servicio o sector del que hablamos es un monopolio natural, hay que tener especial cuidado al privatizar, puesto que en un monopolio no existe la competencia natural del mercado. Como conclusión final, en este tema hay que empezar por diferenciar entre ejemplos concretos, como podrían ser la Lotería del Estado o la Policía y Guardia Civil, y ejemplos generales. Y en general, aunque es un tema complejo, la evidencia parece indicar que la solución de privatizar da mejores resultados que la gestión pública. Muchas gracias por ver el vídeo.